dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hay personas, instituciones o grupos que no desean que el cristiano, de manera particular el católico, piense. Todos aquellos que siguen mis videos en este canal se han dado cuenta que yo utilizo una palabra, la palabra caletre. Utilizar el caletre. El caletre es todo lo referente a la inteligencia, a saber pensar, a saber analizar las cosas, utilizar la inteligencia. Eso es lo que hace referencia al caletre, al pensamiento, el uso de la cabecita, mejor dicho. Y resulta que hay personas, grupos, instituciones que no desean que el cristiano católico piense. De hecho, hay muchos intereses de algunos grupos, de algunas instituciones y de algunas personas en particular que no desea que la gente utilice el caletre a nivel general. Pero resulta que como nosotros somos cristianos y existe una palabra maravillosa en la Sagrada Escritura que es la palabra del Señor que nos invita a analizar los signos de los tiempos. Estudien los signos de los tiempos y para eso hay que observar, hay que leer, hay que dialogar, hay que analizar, hay que orar, hay que pedir consejo, ¿no? Hay que escrutar la Escritura. Hay que analizar todas estas realidades en conjunto porque todo eso hace parte de los tiempos, de los signos de los tiempos. Estamos en la historia y el tiempo pasa. Y en la medida que pasa, aquel que ha analizado los signos de los tiempos se da cuenta que algo no está bien y que el ambiente está muy enrarecido y de manera particular en la iglesia. Vamos a analizar algo sobre los signos de los tiempos. Por ejemplo, usted no se ha preguntado, querido amigo católico, ¿por qué es que en todas las legislaciones de todos los países, las legislaciones de todos los países del mundo quieren que se apruebe el aborto? A como dé lugar. ¿No se ha dado cuenta? Si no se ha dado cuenta, lo invito, querido amigo católico, a que deje de ser despistado y empiece a leer la prensa escrita, empiece a observar la televisión, los noticieros serios, empiece, si es que hay alguno, empiece a mirar lo que hay en internet y de manera particular lo que enseña la Iglesia Católica, que también está en los medios de comunicación, para que usted se dé cuenta, querido amigo, cómo partiendo desde la Organización de Naciones Unidas se inició, elaboró una agenda hace algunos años para meter el aborto en todas las legislaciones. Cuando usted utiliza la cabecita, usted debe preguntarse, ¿y a quién beneficia el aborto? ¿Y por qué tiene que ser en todas las naciones? ¿Y de dónde salió eso y para qué? Entonces, la manera para envolver semejante cosa tan horrible son los derechos de la mujer. Es que la mujer tiene derechos, los derechos reproductivos de la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene derecho al cuerpo. ¿Por qué van a ir en contra de la mujer? ¿Es que no quieren que la mujer tenga derechos? Entonces manejan una serie de falacias y el lenguaje enredadizo que si usted no analiza los signos de los tiempos y no suelta los cordones que le tienen atado el cerebro, entonces usted dice, ah, no, sí, claro, no, ¿cómo no? Los derechos reproductivos de la mujer, no, si la mujer tiene derechos, caray, ¿cómo no? Espérese un segundo. Hace unos años el aborto era un delito y era penalizado. ¿Por qué desde unos años para acá ahora no es delito, sino que es un derecho, ¿no? Y es más, donde se interpongan o existan algunas maneras de disuadir a la mujer para que aborte, esa persona más bien va a ir a la cárcel, como sucede en Canadá y en otros países. Todo aquel que vaya a un abortuario con alguna pancarta, alguna consigna diciendo no abortes, sí a la vida, no a la muerte, a ti te pueden llevar para la cárcel. ¿Y por qué eso? Entonces, mostraron el paquetito, ¿no? Lo que van a hacer que se vea, ¿no? Los derechos reproductivos de la mujer. La mujer tiene derechos, porque es que esa mujer ha sido siempre olvidada, excluida, marginada,
por ese machismo recalcitrante, por esas ataduras que hacen que se someta a la mujer y siempre esté arrinconada. Pero hoy ha llegado la liberación, ha llegado nuevos tiempos. Estamos en el siglo tal y en el siglo tal donde la mujer tiene que sublevarse y adquirir sus propios derechos, su autonomía. Y con ese lenguaje retórico, entonces envuelven a la gente. Ahora bien, hay que matizar. La mujer tiene derechos, claro que sí. Y qué bueno que las mujeres, en una actitud reivindicativa, logren sus derechos. Ni más faltaba, ni más faltaba. Pero entiendan que muchas mujeres no se sienten representadas, ¿no?, por ese feminismo recalcitrante. Ahora, yo lo invito a usted a que utilice el cerebro y piense lo siguiente. Usted no se da cuenta que para poderlo meter a usted en una maraña de engaño, siempre van a utilizar la palabra derechos. Los derechos de los homosexuales, los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, los derechos de la clase proletaria. Hermano, armémonos. Hermano, no, ellos dicen compañeras. Y todo ese lenguaje demagógico y de basura ha venido dañando a la gente durante siglos. ¿Quién le dijo a usted que existen derechos de homosexuales, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los hombres? ¿Quién le dijo a usted eso? Es una basura. No, existen los derechos por ser persona humana. Uno tiene derechos es por ser persona humana y también tiene obligaciones. Claro que las obligaciones, eso nadie quiere hablar. No, por favor, cállense, obligaciones, solo derechos. Y entonces ahí lo van envolviendo a usted. ¿Quién le dijo a usted que existen derechos de niños? Eso está en todas en los derechos humanos. Pero entiende esto, cuando uno piensa desde Cristo, resulta que uno tiene derechos no por ser homosexual, por ser mujer, por ser niño, por ser anciano, no. Uno tiene derechos por ser persona humana. Y le voy a decir por qué. Porque es la visión, ¿no?, que ofrece Cristo Jesús, que ofrece la iglesia. Me explico. Cuando el Señor Jesús en su palabra dice que hay que analizar los signos de los tiempos, los signos de la historia, entonces uno empieza a mirar las cosas con otra óptica. A ver, analicemos la historia. Y resulta que empieza uno a analizar la historia y uno dice, ¿y por qué estamos acá? ¿Quién nos puso aquí en la tierra? ¿De dónde provenimos nosotros? ¿Es que nacimos como frijolitos, como por generación espontánea, o caímos en un platillo volador? Obviamente estoy caricaturizando, pero eso usted sabe que no es así. Venimos aquí fue por una causa, por la causa incausada, como dicen los filósofos. Hay una causa que es incausada, esa causa es Dios, porque las cosas no aparecen porque sí, todo tiene una causa. Y venimos por creación. Después aparecen unas cuestiones de orden evolutivo, pero venimos por creación. Y esa creación nos da a nosotros una dignidad, que todos provenimos de un mismo creador. Y el hecho de que todos provenimos de un mismo creador es lo que nos da a nosotros dignidad de personas. Y por ser personas humanas es que adquirimos los derechos. Uno no adquiere los derechos por ser homosexual o por ser niño, vuelvo y repito, por ser anciano, por ser mujer, no, por ser criatura de Dios, por ser persona humana uno es digno. Entonces, eso que se hace que los derechos de aquí, que los derechos de allá, esos no son derechos, esos son preferencias, gustillos, oportunismos, leguleyadas. Esas son cosas que no están bien. Entonces, utilice usted la cabecita. La mujer tiene derechos, pero tiene derechos no por ser mujer, sino por ser persona humana. Derecho al voto, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho a la expresión, derecho al libre desarrollo de su personalidad. Pero todo aquello que vaya en contra de la mujer o que vaya en contra del ser humano, esos no son derechos, esos ya son caprichos y cuestiones que se han metido dentro de un mundo que ha apartado a Dios para meter las propias realidades personales, egoístas. Lo mismo que pasó en el libro de Génesis. No te queremos, Señor, nosotros sabemos hacer nuestra historia. Pues bien, entonces, cuando usted analiza a quién beneficia, volviendo al cuento de lo del aborto, ¿a quién beneficia lo del aborto? ¿A quién?
¿Quiénes son los que ganan millones de dólares en los abortuarios? ¿Quiénes son los que ganan con la venta de los órganos de los niños? ¿Quiénes son los que ganan vendiendo la pastilla del día después? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son los que pierden? Una criatura, un ser inocente que no se puede defender, ese pierde. La mujer que después de un aborto queda prácticamente deshecha, traumatizada y desconsolada. ¿Cómo sé eso yo? ¿Dónde están las estadísticas? En la dirección espiritual, en el confesionario. Allí es donde uno sabe. Para que vengan algunas mujeres que no representan a la gran mayoría de mujeres, ¿no?, sino más bien esas femens que gritan y que profesan una fe, ¿no?, en ellas, donde desechan al hombre, donde reclaman los derechos, entre grandes comillas. ¿Eso qué es? Eso todo usted lo tiene que pensar. Y resulta que entonces utilizan situaciones lacrimógenas como estas. Los excluidos, los ancianos, las minorías, los negros, los homosexuales. ¡Ay, pobrecitos! Y claro, entonces el lenguaje demagógico y lleno de veneno le mueve a usted las entrañas, le desconecta el cable que lo hace enchufar, que le hace enchufar el cerebro a la realidad coherente, y entonces usted se deja inocular y se deja dopar. Y entonces por eso, ¿qué hacen las naciones? ¿Qué hacen los estados? Lo distraen. ¿Y entonces con qué lo distraen? Alcohol hasta más no poder, marihuana, legalicen la marihuana rápido, rápido, que todo el mundo se dope, vendan en las escuelas, que sea la marihuana recreativa del uso personal, pornografía en cantidades alarmantes, llenen, inoculen todos los computadores, todos esos teléfonos celulares de esa cochinada, de que la gente se dope, las fiestas, el fútbol, los reinados de belleza, todo eso empalaga el cerebro, le ata el cerebro y ¡pum! Prohibido pensar, no piense. Usted piensa allá en el fútbol, usted señora piensa allá en la novela, usted allá jovencito allá en su pornografía, usted adolescente allá en su marihuana, usted que tiene 30 años, acábese con el polvo de la coca, no se preocupe, ustedes panzones, barrigones que toman cerveza, allá al fútbol, allá gasten allá con sus equipos, desen en la torre, no, diciendo que este equipo es mejor que el otro, tonterías. Entonces, creo que es necesario que nosotros analicemos los signos de los tiempos y sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que pregunta. Hay alguien que no quiere que el cristiano piense. Y por eso todos se van lanza en ristre en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se van lanza en ristre en contra de los bautistas o de los testigos de Jehová o de los mormones. Porque los periodistas, ¿no?, y tanta gente que investiga las realidades del mundo, ¿no?, porque no van y se meten en todas esas iglesias protestantes donde hay tanto abuso de niños, ¿no?, y no los publican en la prensa? ¿Por qué? Porque no publicitan y publican todos esos desmanes de abuso de los niños en los hogares por parte de los tíos, de los abuelos, de los primos mayores. ¿Por qué? Piense todo eso. Pero ahora, con la cuestión del aborto, yo digo, es que aquí hay una cosa extraña. Esto no es normal, que en todas las legislaciones se esté trabajando para que se legisle a favor del aborto. ¿Y por qué? ¿De dónde salen los dineros para eso? ¿A cuántos congresistas y a cuántos lobbies de los congresos están pagando para que promuevan y trabajen en esas leyes? ¿Quiénes son los que salen ganando de todo esto? ¿Quiénes son los que salen triunfando en todo esto? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Entonces creo que es necesario que analice que estamos en una cultura de la muerte desde hace mucho tiempo. Y Cristo Jesús es un Dios de vivos y no de muertos. Y Cristo Jesús venció a la muerte en la cruz.
Pero la muerte sigue cabalgando en su caballo, ¿no? Lanzando toda suerte de miseria y de basura a nivel de verbo y a nivel de ideas. Tanto es así que hasta la realidad de la Santa Muerte está muy venerada en México. Y eso es una porquería, que la gente vea a la Santa Muerte no como una realidad, sino como una persona, como un ser. Y la muerte no es un ser, es una realidad. Ve cómo hay una serie de basura. Y si usted no piensa todo eso, es porque no se ha dado cuenta que, o no quiere atender lo que el Señor en su palabra dice, analizar los signos de la historia para que sepa dar razón de su esperanza a todo aquel que pregunta. Cuando uno sabe la palabra del Señor, cuando uno reposa su vida en la palabra del Señor, puede entender mejor todos estos enredos que pasan, puede analizar mejor las cosas, puede pensar y no va a ser, ¿no?, muñequito de nadie. Pero eso sí le advierto, nos van a callar con las leyes y por la fuerza. Por eso está ese soldado allí, esa policía ahí, ¿no? Para que si usted piense, porque ahí está el letrero que dice no pensar. Y si usted va a pensar, le van a dar su garrotazo, lo van a llevar a la cárcel, lo van a empapelar, lo van a ensuciar, pero no puede pensar, porque el que piensa ha encontrado la verdad. Y el Señor quiere que nosotros estemos en la verdad. Querido católico, abra las entendederas y déjese de tanta modorra, ¿no?, intelectual y de corazón, y póngale más bien los ojos, la mente y el corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.